Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Crochet Rocío. Hoy te voy a invitar a que tejas conmigo este hermoso collar a crochet. No solamente es un proyecto divertido, sino que te dejará una pieza única y llena de estilo. Es mucho más fácil de lo que tú piensas. Vamos a trabajar con puntadas básicas. Yo te voy a guiar paso a paso, no importa que seas principiante o que seas avanzado. Va a ser un proyecto bastante sencillo de elaborar. Además es sumamente versátil, ya que lo vas a poder personalizar en el color de tu preferencia. Es ideal para complementar tu atuendo playero, tu atuendo de diario, para regalar, si eres emprendedor, si vendes piezas tejidas. Es el proyecto ideal por el poco material que vamos a emplear, el cual te voy a decir a continuación qué es lo que vas a necesitar para poder hacer un collar como estos. Para tejer este lindo collar vamos a emplear muy poco material. Necesitarás 10 gramos del hilo de tu preferencia. Puede ser hilo de algodón, hilo acrílico o la combinación de ambos, hilo de nylon, hilo de poliéster, el que tú desees. También vamos a necesitar aguja acorde al grosor del hilo. Estoy trabajando con una aguja de 2 milímetros. Cuando decimos acorde al grosor del hilo es que cuando lo pasemos el hilo no sobrepase el gancho de la aguja. También vamos a emplear tijeras y en caso de que desees colocarles abalorios en el borde vas a necesitar un total de 7 y sumamente importante, si estos abalorios que tienes no pasan por la aguja que inicialmente estás trabajando, como es mi caso, vas a necesitar una aguja delgada, que en mi caso es de 1.1, que realmente pase por ese orificio que tiene el abalorio. ¿Ok? Fíjense que aquí me pasa, esta es una aguja de 1.1 y acá no pasa, ¿verdad? Entonces necesitamos, en caso de que le vayas a colocar los abalorios, que sea una aguja que se adapte perfectamente. Así es que bienvenidos todos y vamos a dar el inicio a este sencillo paso a paso para que puedas elaborar este collar. Por supuesto que si no lo quieres con las 5 vueltas, lo puedes hacer más pequeño y ahí queda a tu elección. Bienvenidos todos a mi canal de YouTube. Recuerda suscribirte y compartir y sobre todo comentar qué te pareció. Vamos a iniciar la elaboración de este lindo collar y lo hacemos con un nudo de inicio. Colocamos el hilo en esta posición, vamos a girar, sujetamos allí, tomamos hilo y pasamos, ajustamos ese nudito y vamos a tejer cadenitas. Cadenita es colocar la aguja en esta posición, tomar hilo y pasar. Ahí llevo 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer un total de 70. Ya tejí las 70 cadenitas. Ahora vamos a hacer punto alto. Tomamos hilo y nos venimos aquí y contamos 1, 2, 3 y en la cuarta cadenita vamos a pasar la aguja, tomamos hilo, teniendo 3 aritos en la aguja, pasamos por 2 y pasamos por 2. Eso es punto alto y vamos a dar continuidad haciendo punto alto en cada una de esas cadenitas de esta forma. Tomar hilo, pasar, sacar, volver a tomar hilo, pasar por 2 y pasar por 2. Así vamos a ir trabajando en cada una de esas cadenitas. Esta es la primera vuelta, ¿ok? Lo vamos a ir haciendo de esta forma hasta concluir todas las cadenitas. Punto alto en cada una de ellas. Vamos con la segunda vuelta. 1, 2, 3 cadenitas, giramos y vamos a tejer 3 puntos altos. Un punto alto acá en el orificio que veamos inmediato, en el siguiente otro punto alto y en el siguiente otro punto alto.
De manera que hicimos 3 cadenitas al aire y 3 puntos altos. Ahora vamos a tejer punto alto, pero contamos 1, 2 y en el tercer espacio vamos a tejer un punto alto, 3 cadenitas al aire y allí donde hicimos el punto alto volvemos a tejer otro, de manera que se nos forme esta V o esta V, como también le dicen. Venimos otra vez y contamos 1, 2 y en el tercer espacio vamos a tejer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y esa es la secuencia. La voy a repetir. Vamos a tejer punto alto, pero contamos 1, 2 y en el tercero un punto alto, 1, 2, 3 cadenitas y allí otro punto alto. Venimos otra vez, contamos 1, 2 y en el tercer espacio vamos a tejer 4 puntos altos. 1, 2, acá 3, ya va. Iba a ser el 3, pero es que el hilo se me enreda acá. Entonces este sería el tercero y el cuarto. Volvemos otra vez con la secuencia, es decir, contamos 1, 2 y en el tercero tejemos punto alto, 1, 2, 3 cadenitas y allí punto alto. Volvemos otra vez, saltamos 2 espacios, en el tercero vamos a tejer 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4, y esa es la secuencia hasta el final de la vuelta. Al finalizar la vuelta debemos tener algo como esto, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 V's o V pequeña. Y así terminamos la segunda vuelta. Vamos con la tercera vuelta. Comenzamos con 3 cadenitas, giramos y acá tejemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Nos vamos al espacio inmediato que está demarcado de esta forma y vamos a tejer 3 puntos altos en ese espacio. 1, 2, 3. 3 cadenitas, 1, 2, 3 cadenitas y allí otros 3 puntos altos. 1, 2, 3. Nos vamos al espacio inmediato de los 4 puntos altos y tejeremos punto alto sobre punto alto. Es decir, vamos a tejer 4. Aquí llevo 2, 3, ay, se me salió, lo retomo, 3 y 4. Nos vamos al espacio que se me había formado y vamos a tejer 3 puntos altos, 1, 2, 3, 3 cadenitas y allí 3 puntos altos. Esa es la secuencia que vamos a trabajar durante toda esta vuelta, es decir, punto alto sobre punto alto, que serían 4, 1, 2, 3 y 4, y en el espacio de la V o de la B vamos a tejer 3 puntos altos, 1, 2, 3, 3 cadenitas, 1, 2, 3 y 3 puntos altos como lo estoy haciendo en este momento, 1, 2 y 3, así hasta concluir la vuelta. Y así deberíamos tenerlo al concluir la vuelta número 3. Vuelta número 4. Subimos 3 cadenitas, giramos el proyecto y vamos a tejer 3 puntos altos. 1, acá 2 y 3.
Vamos ahora al espacio que se nos formó en la vuelta anterior y repetimos la secuencia que teníamos, que consiste en tejer 3 puntos altos como lo estoy haciendo en este momento, 3 cadenitas y 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Nos vamos al espacio inmediato y tejeremos 4 puntos altos. Acá 1, 2, 3 y 4. Y así vamos a continuar en esta vuelta trabajando lo mismo que hicimos la vuelta pasada en el espacio que se nos formó. Y así debemos ir con la vuelta 4 acá. Vamos con la vuelta 5. Vamos a tejer 3 cadenitas, giramos acá al inicio como de costumbre, punto alto sobre punto alto. Acá se tejen 3 porque las 3 cadenitas de subida forman un punto alto. Nos vamos al centro y en vez de 3 puntos altos vamos a tejer 4. 1, 2, 3 y 4. 3 cadenitas, 1, 2 y 3 y volvemos otra vez a tejer 4 puntos altos en el espacio. Decimos 1, 2, 3 y 4. Nos vamos al espacio donde están los puntos altos y tejemos los 4 puntos altos como lo venimos haciendo hasta el momento. Aquí llevo 2, este es el tercero y este es el cuarto. Y esa es la secuencia que va a prevalecer en esta vuelta, es decir, en vez de 3 puntos altos vamos a hacer 4, como lo estoy haciendo en este momento, este que sería el número 4, 3 cadenitas que las seguimos conservando y venimos acá y tejemos 4 puntos altos, 2, 3, 4. Y por supuesto acá los 4 puntos altos como lo hemos venido haciendo en todas las vueltas. Y así vamos con esto que es la vuelta 5. Vamos ahora con la última vuelta de contorno para darle el acabado perfecto. Vamos con la última vuelta que sería la número 6 y comenzamos acá en este espacio. Vamos a hacer un medio punto. Es decir, no hacemos lazada, es simplemente introducir aguja, tomar hilo, teniendo 2, cerrar. También le dicen punto bajo, ¿ok? Porque en cada país tiene denominación diferente. Como aquí hicimos en la vuelta anterior punto alto, allí en el centro solamente vamos a hacer un medio punto. Donde está la unión de ellos dos, hacemos un medio punto. Aquí hacemos medio punto. Aquí también medio punto. Acá también medio punto, acá medio punto y en esta esquina medio punto. Vamos a hacer ahora el cordón, la tira, lo que nos va a permitir sujetar en la parte trasera del cuello y lo vamos a hacer de 50 cadenitas acá. 1, 2, 3, 4, así hasta tener 50. Terminadas las 50 cadenitas, nos vamos a regresar en cada uno de esas cadenitas tejiendo medio punto, así una por una. Pasamos, sacamos y cerramos, así una por una. Ya tejí acá, ¿verdad? Ya le hice. Todos debemos tener este hilito aquí. Lo vamos a ir llevando entre los puntos ya que nos vamos a incorporar acá. Si aquí fue el último, vamos a trabajar acá y vamos a ir tejiendo medio punto en esto que será la parte superior del collar acá y aprovechamos de ir escondiendo los hilos. Esto viene siendo la cadenita base que hicimos cuando comenzamos, que les dije que tejieran 70. Ojo, ustedes pueden tejer 70, pueden tejer menos, pueden tejer más. Lo van adaptando a su gusto y también al grosor del hilo, que esa es una variable que hay que tomar en consideración. De todas maneras, esa cadenita que no lo dije al inicio,
porque consideré que no era tan relevante. Esa cadenita puede ser el equivalente a 23-25 centímetros. Lo que pasa es que como casi todos los hilos son de este grosor que yo estoy trabajando, los hilos de algodón, verán, aunque hay unos un poquito más gruesos, como una hebra más, que no es tan significativo, por eso les dije 70 cadenitas. También va a depender mucho del grosor de esa aguja. Entonces, para que esto nos quede parejito, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a jalar. Eso después lo ajustamos. Tejemos unos 2 o 3 puntos. 1, 2, 3. Ajustamos acá para que se pierda en su totalidad. Y vamos a seguir tejiendo por acá por el borde. Cuando lleguemos acá al otro extremo, hacemos lo mismo, es decir, tejemos 50 cadenitas y nos regresamos con medio punto hasta llegar acá. Y por este borde tejemos medio punto. Ya tejí la otra tira como les indiqué y vine con este lado. Vamos a irnos al borde. Fíjense, es importante siempre estas vueltas que damos como de contorno. Ya yo se los he dicho en otros tutoriales. A mí siempre me gusta, cada vez que hago blusas, cada vez que hago un accesorio, siempre me gusta hacerles un toque por el contorno, porque es lo que le da como definición al tejido. Bien, una vez que lleguemos a la parte central, vamos a tejer 1, 2 medio puntos. Si van a trabajar con abalorios, que es opcional, ¿verdad? Yo en mi caso me pasé a una aguja más delgada. Esta aguja la amo porque es de una excelente marca, que a pesar de que esta también es Tulip, ¿verdad? Que es muy buena. Les recomiendo, nadie me está pagando esta publicidad, pero regálense esto si les gusta. Es una aguja ergonómica, es súper chévere para trabajar. Y esta es metálica Tulip, que no salen. Yo me encontré esta aguja en mis accesorios. Esta aguja de tener todos los años de mi vida. Quién sabe en qué momento lo compré, y no, como era antes, era tan común comprar agujas de marca, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos la aguja delgada, vamos a pasar el abalorio por esa aguja. Siempre deben tener una aguja delgada. Yo pienso que debemos tener agujas de todos los calibres para estos casos. Entonces pasamos el accesorio, listo, y nos volvemos a incorporar con la aguja con la cual veníamos trabajando, y acá hacemos un medio punto, ¿verdad? Y seguimos como lo venimos haciendo, en cada punto un medio punto acá. Así nos vamos a ir por todo el contorno. No sé si llega un ruido de fondo que hay, es una máquina que está trabajando, pero he estado esperando toda la mañana a ver si la máquina deja de trabajar, y no dejó de trabajar. Entonces, bueno, dije, ni modo, voy a aprovechar que estoy haciendo estos collares para hacer el tutorial. Entonces, les voy a repetir aquí nuevamente lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un medio punto, un segundo medio punto, dejamos la hebra larga, buscamos el abalorio, lo pasamos por allí por la aguja y volvemos acá. Esa es la estrategia. Ya yo probé con la aguja que estoy tejiendo, no pasa. Entonces esa es una de las tantas maneras que hay. Lo otro sería que yo desde el principio hubiese pasado los abalorios por el hilo, pero ese sistema es para otras cositas que hacemos, ¿verdad? Entonces aquí hacemos medio punto y seguimos con esta misma secuencia que venimos en cada uno de los espacios hasta concluir acá. Terminé acá de hacer esta vuelta. ¿Qué vamos a hacer? En este puntico donde habíamos iniciado vamos a hacer un deslizado. Dejamos el hilito largo, vamos a cortar. Es súper importante este paso para que no se nos vean hilos por allí guindando, que se ven poco estéticos. Y nos vamos a ir con la aguja pasando el hilo entre los puntos acá cuando se deje, pues. Gente, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a todos. Estamos en año 2025. Este ha sido un año extraordinario. Me han apoyado demasiado. Este año me llegó mi placa de los 100K. Vamos a ver, para cuando ustedes vean, díganme allí en qué fecha me están viendo, para
como llevar el récord, ¿verdad? Me ha ido súper bien. Gracias a todos ustedes por el apoyo. He tratado de ser un poquito versátil con los proyectos. Me conocen mucho por calzado tejido, pero yo creo que es que el que teje calzado teje como que de todo un poquito. Entonces, bueno, estoy ahora con este tipo de proyectos que no solamente es calzado. Una vez que lleguemos acá, ajustamos, pasamos y esto lo van a apretar bien, ¿verdad? Porque los hilos en este tipo de proyectos que se ven, entonces vamos a pasar por aquí, otro nudito, hacemos esto, volvemos otra vez a llevar y vamos a cortar al ras, ¿ok? Bueno, mi gente linda, así quedó este collar. A mí me encanta, fíjense, ustedes lo pueden hacer inclusive más corto, de 3 vuelticas, ¿verdad? Y ahí queda a gusto de ustedes. Pueden incluso colocarle más abalorios, pueden hacerlo en hilo dorado. Es un collar excelente para cualquier ocasión. Si lo hacen dorado les sirve para unas fiestas. Yo los he tejido en estos colores, me faltan 2 o 3 colores más que tengo por allí. Me falta celeste, me falta un rosado, me faltan otros colorcitos que tengo por allí, porque los voy a hacer en todos esos colores. Ya me los han encargado, ya estos están listos para una chica que se va a casar, y entonces son playeros, bien. Los va a obsequiar allí en su fiesta. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar acá. Recuerda suscribirte, comentar, compartir y reafirmarte nuevamente mi agradecimiento por el apoyo que me han estado brindando. Que seamos todos felices y gracias por estar acá.